Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor los bendiga. Soy Juan Carlos Barahona González. Bienvenidos, amados hermanos, a un nuevo tiempo devocional. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que va a ser de muchísimo consuelo y de muchísimo confort para cada uno de nuestros corazones, para la iglesia del Señor Jesucristo. Quisiera animarles también, amados hermanos, que podamos compartir este tiempo devocional y que podamos edificar juntos muchas otras vidas, que podamos usar este material, estos recursos, que podamos aprovecharnos de todos estos medios de gracia que el Señor nos ha dejado en nuestra generación, para que podamos nosotros aportar un granito de arena en la edificación de muchos otros corazones. Amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a las escrituras. Hoy vamos a leer un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en un libro de uno de los profetas mayores, Ezequiel, y es el capítulo 35, versículo 10. Quisiera también decirles que este devocional va a llevar como título: El Señor estaba allí. El Señor estaba allí. Ezequiel 35:10. Dice el Señor en su palabra: Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí el Señor. Prestemos atención. Los príncipes de Edom vieron desolada toda la tierra y creyeron fácil su conquista. Pero había en su camino una gran dificultad que ellos no conocían, y era que el Señor estaba allí. Y en este hecho residía la singular seguridad de la tierra escogida. Cualesquiera que sean las maquinaciones y las estratagemas de los enemigos del pueblo de Dios, allí está siempre la misma eficaz barrera para frustrar sus designios. Los santos son la herencia de Dios, quien está en medio de ellos para protegerlos. ¿Qué ánimo nos da esta seguridad en las pruebas y conflictos espirituales? Somos constantemente combatidos, pero perpetuamente preservados. Cuán a menudo Satanás lanza sus dardos contra nuestra fe, pero nuestra fe desafía el poder de los ardientes dardos del infierno, los cuales no solo son desviados, sino apagados en el escudo, porque el Señor está allí. Nuestras buenas obras son el blanco de los ataques de Satanás. Nunca un santo ha tenido alguna virtud o gracia que no haya sido el blanco de los proyectiles infernales. Y a la firme esperanza, y al ferviente amor, y a la paciencia que todo lo soporta, o el celo que arde sin cesar, todo lo ha intentado destruir el viejo enemigo de lo bueno. La única causa por la que la virtuosa o amable sobrevive en nosotros es porque el Señor está allí. Si el Señor está con nosotros en la vida, no tenemos por qué preocuparnos en cuanto a nuestra confianza, incluso a la hora de la muerte, porque cuando estemos para morir, hallaremos que el Señor está allí. Donde las olas son más borrascosas y el agua es más fría, tocaremos el fondo y conoceremos que este es bueno, pues nuestros pies estarán sobre la roca de los siglos, cuando el tiempo ya no sea más. Querido amigo, desde el principio al fin de la vida de un cristiano, la única razón por la que no perece es la siguiente, y es porque el Señor está allí. Si el Dios de eterno amor cambiara y dejara perecer a sus escogidos, entonces la iglesia de Dios podría ser destruida. Pero no hasta entonces, porque escrito está: el Señor está allí. Amados hermanos, en esta mañana el Señor nos recuerda que Él siempre está
allí con su pueblo y en medio de su pueblo para cuidarnos, para protegernos. La Biblia en diferentes lugares nos enseña, algunas veces lo hace de manera muy visible, de manera muy que se percibe mucho, lo hace el Señor, nos permite darnos cuenta de su presencia. Otras veces el Señor lo hace como de manera invisible, pero Él siempre está allí, en medio de su pueblo, para cuidarlo, para protegerlo, para proveerlo, incluso muchas veces para disciplinarlo si es necesario. Pero el Señor, cuando nos disciplina y nos corrige, no lo hace para destruirnos. Todo lo contrario, lo hace porque es un Padre que nos ama, es un Padre diligente y sabe que muchas veces es necesario que su pueblo sea corregido, sea disciplinado para que vuelva por la senda del bien, para que su pueblo no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Quisiera contarles una historia que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6 desde el versículo 8 en adelante. Resulta que el rey de Siria había declarado guerra al pueblo de Israel y él organizaba alguna estrategia de ataque, y cuando él decía a su ejército, vamos por este lado, resulta que el profeta decía al rey de Israel, el rey de Siria va a venir por este lado con su ejército, tú vete por este lado. Y resulta que el rey, el ataque del rey quedaba frustrado cuando el rey organizaba otra vez otra estrategia militar y decía, ahora vamos a atacar al pueblo de Israel por este lado. Resulta que ahora el profeta decía, ahora tenemos que irnos por este lado. De tal manera que dice la Biblia en este capítulo que el rey de Siria se quedó frustrado, turbado, y dijo, pero ¿qué pasa? ¿Acaso hay un espía en medio de nosotros que está declarando lo que nosotros estamos intentando hacer? Entonces uno de los soldados de su ejército dijo, no, mi señor, lo que pasa es que ellos tienen al profeta Elías y él les dice, Eliseo, perdón, tienen al profeta Eliseo y él les declara incluso lo que tú dices ahí en el secreto de tu cámara, es decir, en el secreto de tu habitación. Eso más turbó a este rey. Y entonces el rey dijo, pues vamos a atacar al profeta. Este profeta habitaba con su criado en una región llamada Dotán. Y por la noche el ejército del rey de Siria, ellos invadieron este campamento. Y por la mañana el criado de Eliseo salió y vio que todo el ejército de los enemigos los habían rodeado. Y fue el criado donde su señor y dijo, Señor, he aquí el ejército de los asirios, de los sirios vienen para destruirnos. ¿Qué haremos, Señor? Entonces él dijo, no te preocupes porque nosotros no estamos solos. Y él salió, vio y oró al Señor y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que te pueda ver. Entonces dice que el Señor hizo conforme a la petición de su siervo y abrió los ojos espirituales del criado y él pudo ver un ejército dice que vio gente de a caballo y carros preparados para la batalla en caso de que quisieran atacar a su pueblo. Entonces el criado se quedó completamente asombrado y, amados hermanos, no pasó nada a su siervo Eliseo ni a este criado. ¿Qué les quiero decir, amados hermanos? Conforme a lo que hoy hemos leído, que el Señor estaba allí, en medio de su pueblo, para proteger a sus hijos. También vemos una historia que ya salió el otro día, ¿verdad? En uno de los devocionales, y es el caso de la persecución a la iglesia por medio de Saulo, cuando todavía no se había convertido. Hechos capítulo 9 dice que Saulo, ¿verdad? Respirando amenazas contra los cristianos, contra los del camino, como se los conocía en aquel entonces. Dice que él pidiendo cartas y firmas a los sacerdotes, dice que iba por los pueblos, por las casas, y los sacaba, los metía a la cárcel a los cristianos. Y de repente dice que yendo cerca de Damasco, luz le resplandeció del cielo y dice que Saulo se quedó ciego, se cayó de su caballo y de repente escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Concluimos también, amados hermanos, en este pasaje
que en medio del ataque a su pueblo, el Señor estaba allí. Amados hermanos, quisiera que nuestros corazones sean consolados, que nuestros corazones, amados hermanos, sean llenos de gozo y de esperanza, porque en cualquier situación por la que nosotros estemos atravesando, sea la que sea, el Señor está allí. El Señor está en medio del valle de sombra de muerte. Él está allí con nosotros. No nos olvidemos que Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos, estar con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, somos unos privilegiados. Somos, amados hermanos, la envidia de este mundo. Si pudiesen darse cuenta quién pelea con nosotros y quién nos ha tomado de su mano y nos lleva y no nos soltará. El Señor no nos dejará. Cuando nos tropezamos, el Señor nos levanta y nos ayuda a seguir adelante. Qué privilegiados somos, amados hermanos, de ser el pueblo de Dios, de ser los escogidos de Dios, de ser sus hijos. Descansemos en estas verdades y no nos olvidemos en esta mañana esta sencilla frase: el Señor está allí. Amados hermanos, el día de mañana les espero a un nuevo tiempo devocional. Me gustaría que compartan este tiempo devocional con muchas otras vidas y que podamos edificar y que podamos llenar también de gozo y de esperanza los corazones de otros hermanos en cualquier lugar del mundo. Amados hermanos, que tengan un precioso día y que el Señor los bendiga.